Mi señora me dice que hablo muy bajito. Les saludo, hermanos. Espero que estén bien. Y vamos al grano. Yo soy malo para poner títulos a los mensajes. Pero igual le puse a este: sean santos. Y vamos a ir allá. Leímos entonces Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y vamos a ver que este es un tema que ya podríamos decir, no trillado, pero que ya conocemos. Ya lo sabemos. Ya se nos ha hablado de este tema. Y como cristiano, si ya lleva años siendo cristiano, ya ha oído esto. Pero una vez más lo vamos a oír. ¿Por qué? Porque es importante, muy importante. Porque si bien leímos, pero siempre que leemos, como que pasan muchas cosas por alto cuando uno lee solamente una vez. Y cuando volvemos a leer, encontramos otra cosa y así. Y pasa con este pasaje, que es así. Dice el versículo, me digo al tiro, el 15. El 15 es el que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí tenemos una gran profundidad en este libro de Primera de Pedro. No leímos la primera parte del capítulo porque ya tendríamos 3 domingos para estar metido en esa parte. Pero nos vamos a enfocar en esta otra parte que es la que nos convoca, que es hablar de la santidad. Y me recuerdo que el año pasado en los varones también vimos algo acerca de cómo ser santos o cómo el Señor nos manda eso, nos demanda eso. Pero antes de entrar a lo que nosotros debemos hacer, vamos a recordar, les digo recordar porque yo sé que ustedes son cristianos, y vamos a recordar qué significa entonces que Dios es santo. Muchas veces lo hemos oído: Dios es santo. Pero muchas veces se nos olvida qué tan santo es y qué significa realmente esta santidad de Dios. Y no sé si se recuerda algunos pasajes donde habla de la santidad de Dios, y en la memoria siempre uno va a Isaías, ¿sí o no? Isaías número 6, donde habla de ese encuentro que tiene Isaías con el Señor. Y lo que llama la atención es que en la presencia del Señor están estos ángeles, y lo que tienen ellos que se cubren el rostro para no ver al Señor. Y ellos son los que claman y dicen: santo, santo, santo. Y es el atributo que se recalca más. ¿Por qué? Porque todo lo demás, todos los atributos que tiene Dios, que con los jóvenes hemos visto algunos, acercándonos con los nombres que tiene Dios, hemos visto algunos atributos que tiene Dios, y todos esos atributos tienen el apellido de santidad. Porque Dios es completamente ajeno a lo que es su creación, en cuanto a esencia, en cuanto a naturaleza. Él es apartado, Él está apartado de todo eso. Pero aún estando Él apartado, Él no hizo un cerco para estar separado por siempre de nosotros, sino que Él se acercó a pesar de su santidad. ¿De qué forma lo hizo? Lo vamos a ver cómo lo hizo, porque no era imposible. Bien, entonces es el atributo que Dios tiene, que marca toda su esencia, y lo coloca en una categoría exclusiva, el único ser que tiene esta categoría. Ya vimos, hace que nadie pueda ver su rostro y vivir, y Él lo dice, está en su palabra escrito: nadie puede ver a Dios y vivir. Ese nivel de santidad estamos hablando, que ni siquiera podemos
mirar al Señor. No lo podemos ver. Lo vimos ahí en Isaías, también está en Apocalipsis, donde también se habla de esta palabra donde dice santo, santo, santo. Entonces, significado, no vamos a ir al hebreo, ni que esta palabra, no soy capacitado para eso. Solo les voy a decir el significado. Lo que significa la palabra santo o santidad, significa separado, apartado, pero también significa sagrado, puro y limpio. Eso significa entonces santo, para que tengamos en nuestra mente lo que significa esto. Cuando Dios está en Génesis, bueno, está en toda la Biblia, pero cuando está en Génesis, vemos que cuando empieza a relacionarse con el pecado, esto que pasó ahí en Edén, al principio era todo santo. Adán y Eva compartían con Dios, podían hacerlo. Pero cuando entró el pecado, ¿qué hizo Dios? Los echó del lugar. Cuando Dios se va a relacionar con el pecado, o lo va a destruir, o se va a alejar, o se va a apartar. Y eso es lo que pasa. En Edén, fuera. ¿Por qué? Porque tenían pecado. No podían estar en ese lugar que Dios había preparado y que era un lugar santo. Y recordemos también, cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué pasó? También pasó lo mismo. Casi lo de vuelta. También pasó lo mismo. ¿Qué hizo? Dios le dijo a Abraham, quédate ahí. No, le dijo, fuera. ¿Por qué? Porque en la tierra donde estaba había muchos dioses. Entonces le dijo, tú vienes conmigo. Y yo te voy a llevar donde yo te lleve. Donde yo te lleve. ¿Ya? Y aparta a Abraham de aquel lugar. Porque cuando Dios llama a alguien no es para que siga como está. Es para cambiarlo. Es para apartarlo. Entonces Dios llamó a Abraham y lo apartó de aquel lugar. Lo separó. Y recuerda también otro pasaje cuando habla de Israel, cuando eran esclavos en Egipto. ¿Cuánto tiempo fueron esclavos en Egipto? 400 años. 400 años. Nosotros llevamos aquí en la tierra, ¿cuánto? 40, 50, 60. No hacemos nada de lo que estuvieron ellos ahí. ¿A qué voy? Que 400 años son suficientes para mezclarse con la cultura donde ellos estaban viviendo. Porque estaban los egipcios tenían sus dioses. ¿Qué pasó cuando estaban en el desierto? ¿Por qué hicieron un becerro? Porque tenían la cultura de que los dioses son imágenes. Ya se había perdido entonces lo que era la esencia de lo que es Dios. Pero ¿qué hace Dios? Llama a su pueblo y dice, yo los voy a sacar. ¿Y dónde los sacó? Al desierto. ¿Por qué? Porque acá en Egipto, no. Yo los aparto. Yo los separo. ¿Se da cuenta que vamos viendo el mismo, ¿cómo se dice? Parámetro. La misma cosa. Eso lo podemos ver en muchos pasajes, como Dios, al tratar con el hombre, hace eso, lo separa. Y la iglesia también. El significado de la palabra iglesia, no me pregunten qué palabra griega es, nada. El significado es llamados a salir del mundo. Son los llamados a salir del mundo. Y Pablo también lo escribe en 2 Corintios, donde dice, salid de en medio de ellos, recordando una escritura del Antiguo Testamento. Pero es la esencia que tiene Dios para con su pueblo, para los que son llamados hijos suyos. Porque no hay otra opción. Si tú eres hijo de Dios, vas a ser santo. No puedes ser hijo de Dios y seguir en Egipto. Hay un cambio. Si no hay un cambio es porque Dios no te ha salvado. Dios no se relaciona con el pecado. Como le dije, o lo destruye
o se apartan. Y en la Biblia hay varios ejemplos acerca de esto. Varios ejemplos. ¿Recuerdan los hijos de Aarón? Vamos allá, para que no se me quede dormido. Y Levíticos capítulo 10. ¿Dónde está Levítico? En el Antiguo Testamento, dentro de los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a ver aquí qué pasó en una situación. Estos son los hijos de Aarón. Aarón era hermano de Moisés y estaba a cargo del tabernáculo. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos también le iban a ayudar en esa tarea. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Levítico 10. Vamos a leer 3 versículos. Dice: Nadab y Abiú, estos son los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vemos entonces una situación media complicada que pasó aquí. Nosotros podríamos decir: qué exagerado Dios, ¿cómo? Si se equivocaron nomás. No, porque están tratando con el Dios santo. Y el Dios santo no es juego. Y ellos no hicieron los pasos que debían de hacer para el incensario. No vamos a entrar en ese detalle, pero no era lo correcto lo que estaban haciendo ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron quemados. Fueron quemados. ¿Se acuerdan los hijos de Elí? ¿Quién era Elí? Otro sumo sacerdote, allá de la época de Samuel. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? ¿Se portaban bien? No se portaban bien. ¿Y qué pasó con ellos? Muertos. Muertos, muertos. Alguien podría decir: pero es el Antiguo Testamento, es el Dios del Antiguo Testamento, ya pasó la ley, eso ya no funciona, ahora estamos en la gracia, no pasa nada. ¿Qué pasó en la iglesia? Nuevo Testamento, Hechos, Ananías, ¿le suena? Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Mintieron. Mintieron. ¿Y qué pasó? Murieron. Murieron. Yo no sé por qué el Señor no hace eso ahora. Eso ya es cosa del Señor. Dentro de la misericordia de Dios, porque eso es solamente misericordia de Dios. Pero sí, no es solamente el Antiguo Testamento donde se nos muestra a un Dios severo, un Dios que es muy estricto con lo que es su santidad, sino que también en el Nuevo Testamento vemos ese ejemplo. Cuando empezamos a ver cómo es Dios, cómo es su santidad, cómo es su relación con el ser humano, vamos a ver que tiene otro nivel, va a otra categoría. Y si nos damos cuenta de cada cosa, cada persona, cada lugar con el que Dios se relaciona, es llamado santo. Cada cosa, cada lugar. ¿Se acuerda la zarza? Donde Dios le habla a Moisés. Cuando Dios llega ahí, o sea, a Moisés llega ahí, probablemente Moisés había pasado miles de veces. Y recordemos que estuvo, ¿cuánto? 40 años en el desierto. Pero cuando le habla a esta voz en la zarza ardiendo, ¿qué le dice? Quita tu calzado, porque el lugar que estás pisando es
santo. ¿Y por qué era santo? Porque estaba el Señor ahí. ¿Y qué tenían que ver los zapatos? ¿Qué tenían que ver los zapatos con el lugar? Porque los zapatos traían tierra de otro lugar. No puede mezclarse ahí. Completamente apartado. Eso es lo que pasa. Y también vemos que en el tabernáculo que había un lugar santo y un lugar santísimo, porque ahí se manifestaba el Señor. Y si recordamos ese lugar, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote, ¿cuánto? Una sola vez al año. Cuando Dios sacó a su pueblo, también su pueblo se llamaba el pueblo santo. El lugar donde iban a ir también era tierra santa. Y así podíamos seguir nombrando miles de cosas. Su trono es santo, sus ángeles son santos, sus caminos son santos, etcétera, etcétera. Todo lo que, Dios se relaciona pasa a ser santo. Si tú tienes una relación con Dios, pasas a ser santo. ¿Pero por qué Pedro entonces está recordando? Tienen que hacerlo. Porque es una evidencia que tenemos nosotros de la salvación que Dios nos ha dado. Teniendo esto en mente, ya podemos hablar entonces de lo que significa una vida en santidad, de lo que Dios pide de nosotros. Ya sabemos entonces, no es una opción, porque el versículo 15 dice sed. No sed de tomar agua, sino que sed de mandato. Sean santos. Sean santos. ¿Aquí en la iglesia solamente? En toda vuestra manera de vivir. En toda. ¿Qué significa toda? Toda. Toda vuestra manera de vivir. Aquí en la iglesia, en su hogar, donde esté viviendo. Ahí debemos ser santos. ¿Pero qué significa ser santo? ¿Qué tengo que hacer? No, que tengo que portarme bien. No habla de moralidad santa. No está hablando de eso. No está hablando de hacer cosas, porque si empezamos a hacer cosas, vamos a entrar al juego que hacían los fariseos. Que los fariseos estaban ahí y decían, nosotros somos el pueblo elegido, el pueblo santo. A ver, usted está dando poca ofrenda. ¿Se acuerdan cómo lo hacían los fariseos? Siempre mirando a los demás y diciendo a los demás, oye, esto no se hace, esto es así, esto acá. Pero Jesús también les dijo a ellos, ustedes están por fuera, son sepulcros blanqueados. Entonces, si empezamos a hablar de que haciendo cosas voy a ser santo, no es lo que nos está diciendo el Señor, sino que el ser santo significa que debemos disciplinar nuestro cuerpo en santidad. ¿Por qué? Porque la carne es muy fácil de ser influenciada por el pecado. La Biblia nos llama en muchos pasajes a esta santidad. Romanos 12, yo sé que se lo sabe hasta de memoria, pero se lo voy a leer igual. Romanos 12. Romanos 12:1. Es muy conocido este. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un llamado a la santidad. ¿Hay más pasajes? Sí, les tengo más pasajes. No es necesario que lo busquen porque los tengo aquí. Para que no esté, hermano que pide tanto versículo, tanta cosa. Ya. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues, y muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál será la voluntad del Señor para mí? Aquí está. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí.
Esa es la voluntad de Dios. Aquí lo dice. Y el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A santificación. Volvamos a Pedro, porque aquí Pedro lo explica un poquito más detallado cómo era esa inmundicia que teníamos. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra, ¿qué cosa? Ignorancia. Antes de conocer al Señor, éramos ignorantes. No, pero yo estudié, yo fui a la universidad, yo tengo un oficio. Ignorantes, porque no sabíamos nada de lo que era el Señor, de su santidad. Y Pedro lo está diciendo aquí. Y el 16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Eso lo dijo el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, o sea, su forma de vivir, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo qué cosa, que fuisteis rescatados de vuestra, de nuevo, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién está escribiendo aquí? Es Pedro. Pedro estuvo con Jesús y él está dando fidelidad de que Jesús no cometió pecado y estuvo sin mancha, sin contaminación. Porque por él hoy nosotros podemos ir a esta santidad del Padre. Entonces, la santidad requiere límites y disciplina. Límites y disciplina. Ya hemos hablado de lo que es disciplina. Disciplina, ¿qué es lo que es? Es llevar una vida organizada, teniendo sus prioridades en orden. ¿Cuál sería nuestra prioridad? Dios. Si nuestra prioridad es Dios y Dios está en el centro, lo demás se organiza en torno a Dios. Y así voy a ser disciplinado. Pero es que a mí me cuesta leer el devocional. A todos. Pero disciplinémonos. Disciplínate. ¿Qué significa esto? Ordena tus prioridades. Si te levantas en la mañana y dices, gracias Señor por un nuevo día, devocional. Una opción. O al llegar a la casa, gracias Señor porque me acompañaste al trabajo, devocional. Y nos organizamos. Y dedicamos un tiempo al Señor. Debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Porque ahí está la clave para llevar una vida santa. Porque somos muy buenos para perder el tiempo. Buenísimos. Profesionales de perder el tiempo. Pasaron 1 hora, 2 horas. Increíble. La exposición al pecado nos desensibiliza. Perdemos sensibilidad al pecado cuando nos exponemos a él. No, si yo sé hasta dónde puedo llegar. Pero si me expongo continuamente, voy a perder sensibilidad y voy a normalizar el pecado. Ya no va a aparecer pecado porque lo veo tan seguido. No me asombra, no me asusta, no me amarga, no nada. Porque lo veo continuamente. No. Límites y disciplina. Ponte límites. La carne es, como le dije delante, fácilmente influenciable por el pecado y la maldad. Dios nos salvó, pero seguimos en esta tierra, seguimos en esta carne. El espíritu que estaba muerto en nosotros, ahora vive, ahora somos nueva criatura. Y también habla de la lucha que está dentro de nosotros, porque el espíritu quiere adorar a Dios, seguir a Dios, pero la carne
No. Por eso de quien tenemos que tener cuidado, dice también, es de nosotros mismos. Y a veces le echamos pura la culpa al diablo, que el diablo me tienta. Sí, el diablo puede tentarte, pero las concupiscencias y los deseos están en ti. La carne está en ti. Pero ¿cómo podemos manejar eso? Límites y disciplina. Límites y disciplina. Hay un versículo donde Jesús habla, que está en Marcos capítulo 9. Vamos a rescatar una frase que dice ahí Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 47. Dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno. No significa que pesquemos una cuchara y... No. También apliquemos sabiduría. Pero lo que está diciendo Jesús puede representar muchas cosas. Yo hice algunos ejemplos, no se molesten ustedes, pero yo lo hice, porque son algunas cosas que le pasan a uno. Cuando vemos un partido de fútbol, no es pecado, en esencia. Pero si esto implica que descuido tiempo para Dios, o para mi familia, para lo que Dios me ha llamado, sí pasa a ser pecado. No, pero entendamos lo que estamos diciendo. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Digamos 2 horas. 2 horas. ¿Qué podemos hacer en 2 horas? Hartas cosas. Ahora, no significa, el hermano dice que no veamos partido. Lo primero que dije, no es pecado. Pero si eso, hay hombres que no pueden estar un día sin ver un partido de fútbol. Y mujeres también ahora. A lo que voy, cuando ya eso te quita mucho tiempo, les dije que éramos buenos para perder el tiempo, esa es una manera. Esa es una manera. Porque perdemos tiempo de hacer cosas que son esenciales. ¿Qué otro ejemplo puse yo? La televisión. La televisión. Como los antiguos cristianos decían, la caja del demonio. En sí no es mala, no es pecado. Pero el mismo principio. Si esto ocupa más tiempo de lo normal, de lo que tú debes hacer como cristiano, porque después llega el día, que no tuve tiempo para leer un capítulo. ¿Cómo? De nuevo, límites, disciplina, prioridad. ¿Quién es tu prioridad? ¿A quién amas más? Ahí está tu tiempo. ¿Y en la televisión qué tenemos? ¿Qué está de moda ahora? La serie. Oh, ¿y viste esta serie? ¿Y esta serie? ¿Y esta otra serie? No, pero tenéis que ver esta otra serie. No, pero es que para ver esa tenéis que ver esta. Y así. Y a veces perdemos mucho tiempo en eso. Películas, etcétera. Vuelvo a decir, el hermano dice que no veamos películas. No. Seamos sabios solamente. El pecado está ahí. Si nos exponemos demasiado, nos vamos a deslizar. ¿Qué pasa cuando un cristiano deja de ejercitarse para la santidad? No hay
no hay crecimiento. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se acuerda cuando Pablo habla ahí y le dice, ustedes son niños todavía? Son como Julián. ¿Ven? Julián se mueve, no escucha, se aburre. ¿Se imagina un niño así, grandote, con esa mentalidad? Mañoso, que no entiende. Por eso Pablo dice, tengo que darle leche. Porque todavía no son capaces de masticar. Eso pasa cuando no ejercitamos nuestro cuerpo para la santidad. No hay crecimiento. No hay crecimiento. Y Dios nos llama a crecer. Películas, etcétera. Juegos de PC. Juegos de celular. Que también nos quitan mucho tiempo. No, si va a estar 10 minutos. ¿Sí? A lo que voy. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Estos ejemplos son solamente para que diga, sí, en realidad estoy tomando 7 horas de juego al día. Ah, es mucho. La Biblia nos llama a examinarnos diariamente si estamos en la fe. ¿Cómo veo eso? Mi deseo, ¿dónde está? ¿En buscar al Señor o en buscar otras cosas? ¿Dónde está puesto mi deseo? Perdemos a veces mucho tiempo en los juegos de celular. Es que no gano nunca, por eso estoy ahí y hasta que gane. Cuando gane, dejaré de jugar. Los juegos están inventados para que usted no gane nunca y siga jugando hasta que sea viejo. Redes sociales, también pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Y se da cuenta que en los celulares o en las redes sociales, cuando usted se mete, generalmente va apareciendo lo que a uno le interesa. Por ejemplo, si a uno le gusta el fútbol, siempre le van a aparecer cosas que de fútbol, que imágenes de fútbol, que videos de fútbol y puras cosas así. Si le gusta, te das cuenta de eso que reparan cositas y aparecen, eso me aparecen a mí. Pero a lo que voy, ¿cómo está esa red social? ¿Qué le aparece cuando empieza a ver? No, a mí me aparece pura comida, qué sé yo. Por eso a lo que voy, cada cual sabe qué está viendo. Cada cual sabe. Cada cual y el Señor. Porque el Señor también sabe lo que hay en tu celular, lo que hay en las búsquedas de tu celular, que a veces nos metemos de incógnito. Yo ni sabía que había eso. De incógnito en la búsqueda. Para que no quede registro de nuestra búsqueda. ¿Qué hay ahí? Dios lo sabe. Dios conoce tu más profundo pensamiento. ¿Qué Dios? El Dios santo. El Dios que no se mezcla con el pecado. El Dios que destruye cuando hay pecado. Ese Dios sabe lo que hay en tu celular, lo que hay en tu mente. Él lo sabe. Y así podríamos seguir nombrando miles de cosas más. No miles, varias cosas más. Pero lo práctico para hacer es meditar en qué estamos metiendo nuestro tiempo. Invertimos nuestro tiempo en qué. ¿Para el Señor o para nosotros? Jesús, y con esto ya termino, no sé cuánto tiempo yo, pero Jesús también habla acerca de nuestra santificación. Y más que hablar, Él lo pide. Juan 17 dice, el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Sean santificados en la verdad. Hemos sido elegidos de antes de la fundación del mundo. ¿Ha pensado eso? De antes de la fundación del mundo, Dios había elegido a su pueblo. Pero es que ellos son pecadores. Yo daré el pago. Eso dijo Jesús. Yo me santifico. Yo voy. Para que ellos puedan también ser santos. Para que Dios se pueda relacionar con este pueblo que no tenía entrada, porque el pecado no tiene entrada a Dios, pero sí Cristo puso ese puente para entrar a Dios. Pero eso debe reflejarse en nosotros. Dios hizo una obra en nosotros, evidenciémosla, mostrémosla. Seamos santos, seamos santos. Y que su palabra, tal como lo dice Jesús, su palabra es la verdad. Por eso el llamado constante, todos los domingos, devocional. Léase un capítulo. Léase un capítulo. Aunque le cueste, léase un capítulo. De mala gana, mejor. Mejor. Cuando no tenga gana, es mucho mejor para leer. Esfuércese en hacer eso. Leer y buscar. Y si no entiende algo, hay hermanos. Está el pastor. Preguntemos. El pastor está en línea todo el día, contestando respuestas de Biblia. Ahí está. Pastor, leí esto, pero dice esto. Y ahí se ayuda a entender lo que Dios quiere de nosotros. Ahí está, en su palabra. Pero es que yo no sé si estoy pecando. Ahí está en su palabra. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere si no la leo? Ahí está. Ahí está. Busquemos entonces en su palabra lo que nos va a beneficiar. Si eso nada más que es beneficio para nosotros. Yo sé que a lo mejor esperaba que en el mensaje de hoy alguien dijera, Dios nos va a bendecir, este nuevo año, nos va a ayudar, estamos sin trabajo, Dios nos va a dar trabajo. Son cosas aparte esas. Lo importante es a lo que somos llamados, a ser santos, a nuestra santidad. Y ese es el compromiso que debemos tener desde ya. No, pero que estamos de vacaciones. Desde ya. De vacaciones, ¿no? No sé si la Biblia habla de vacaciones, pero tenemos ese tiempo, pero aprovechemos también. Es tiempo que Dios nos da. Eso, hermanos. Oramos para concluir. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque es la verdad. Nos hablas verdad a través de ella. Muchas veces el mundo nos confunde y perdemos el horizonte, la perspectiva y no sabemos dónde está lo verdadero. Gracias porque nos recuerda que tu palabra es la verdad, que tu palabra es fiel, es verdadera y es firme. No hay roca que se pueda mover en tu palabra. Tu palabra está ahí. Gracias, Señor, porque la tenemos y tenemos la facilidad de tenerla en un libro, en el celular, donde sea, Señor, pero tenemos tu palabra, lo que tú has dejado para que nosotros te conozcamos cada día más. Coloca ese deseo en nosotros. Ayúdanos a disciplinarnos, a ordenar nuestros tiempos, a ordenar nuestras prioridades, Señor. Si no estás en nuestra prioridad, ayúdanos para que seas tú y ocupes ese lugar, para que todo lo demás se ordene. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.